Queridos amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Qué placer, qué honor estar aquí con vosotros, preparados hoy para hacer Mateo. Hoy tenemos Mateo. Hace tiempo que no estábamos en Mateo, creo que no sé cuántos días pasaron, más de una semana seguramente, de la última oportunidad en la que abríamos la Biblia en Mateo y retomábamos nuestro estudio allí, el estudio acerca del escándalo judío. Bueno amigos, vamos a ir a una breve introducción. Me gustaría repasar, tengo aquí un apunte en el que estoy trabajando y me pareció interesante hacer un breve repaso sobre el bosquejo de Mateo, para recordar cuál es el eje, el hilo conductor de Mateo. Por supuesto, estoy basándome en el manual bíblico de Unger, en su bosquejo de Mateo, que es excelente, y me gustaría leerles simplemente un resumen de los capítulos 1 al 17, que es donde vamos a llegar hoy, para que entremos dentro del estudio, de la lectura de hoy, con una noción de lo que es el enfoque de este evangelio judío. Es un evangelio judío. Yo sé que esto muchas personas lo escuchan y no le dan crédito cuando uno dice o lee que Mateo es el evangelio judío, ¿no? Pero bueno, esto es así, lo estamos desarrollando, lo estamos investigando, estamos tirando de los hilos diversos, de los hilos argumentales diversos que tiene Mateo, y hasta ahora, al menos para mí, sin contradicción, Mateo demuestra que es el evangelio judío presentando al rey Mesías a su pueblo. Mateo, no nos olvidemos, escribe aproximadamente principios de la década del año 60, ya hacía más o menos 30 años que Jesucristo había muerto, había sido sepultado, resucitado y ascendido al cielo. No nos olvidemos que había muchos testigos, aún 30 años después, más allá de los discípulos, de los apóstoles, muchos testigos que habían visto la ascensión de Cristo. En la década del 60, Nerón va a empezar a martirizar a algunos de los apóstoles, como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ¿no? Son dos casos paradigmáticos, pero muchos testigos había de la resurrección de Jesucristo en el tiempo en el cual Mateo presenta a los judíos este libro, en el cual argumenta que este escándalo judío, aún muy vigente, bueno, imagínense si hoy el escándalo judío está vigente, en el sentido de que la comunidad judía hoy rechaza absolutamente el hecho de que Jesús haya sido su Mesías, ¿no? Imagínense lo que era en la década del 60, que había gente, había testigos de que habían visto a Jesús ascender al cielo glorificado, diciendo no, sí, Jesús era el Mesías, fue el Mesías, ustedes lo mataron, Dios lo resucitó y ascendió al cielo y prometió volver. Esta era la discusión, ¿no?, entre la comunidad judía y la iglesia judía en las primeras décadas, ¿no?, desde el año 30 en adelante. Entonces Mateo presenta este evangelio legitimando a Cristo como el rey Mesías. Este es un evangelio para la nación de Israel. Entonces es muy importante, ¿no?,
no olvidarse de esto, porque el abordaje que hacen los creyentes de este evangelio, especialmente en los púlpitos de las iglesias, incluso seguramente, ¿no?, en muchos institutos bíblicos, es que este es el evangelio de Mateo que habla de Jesús y punto, pero el trasfondo, el propósito detrás de este evangelio es lo que generalmente se pierde, y es una lástima porque perder el propósito de contexto de este evangelio es desechar el resto del evangelio de entrada, desechar todo el hilo argumental, es perderse el propósito y el enfoque que tiene Mateo hasta el capítulo 28. Entonces, hago un repaso del hilo argumental de Mateo en su libro para los judíos. Capítulo 1. Se provee la genealogía y el nacimiento del rey de Israel, el hijo de David. Capítulo 2. La infancia del rey, con referencias y citas de profecías cumplidas en la infancia del rey, volviendo de Egipto, huyendo de Egipto y volviendo de Egipto a Israel. Capítulo 3. El heraldo del rey, Juan el Bautista, y el bautismo del rey. Capítulo 4. La prueba del rey por parte de Satanás. Capítulos 5, 6 y 7. Las leyes del reino ofrecido por el rey a Israel. El sermón del monte, etcétera, que los creyentes muchos todavía siguen creyendo que es para la iglesia. No es para la iglesia, era para Israel. Y son las leyes del reino que Cristo le estaba ofreciendo a Israel y que Israel no aceptó. El fracaso de Israel demuestra esto y la postergación del establecimiento del reino en el futuro. Capítulos 8 y 9. Bueno, los milagros del rey son demostrados ante Israel. Mateo ahí pone una seguidilla, una colección de muchísimos milagros que hace Jesús, demostrándole a Israel que en él habitaba el poder de Dios para hacer milagros, y de esa manera Jesucristo, el rey Mesías de Israel, se legitimaba ante Israel, ¿no? Los milagros del rey, Mateo 8 y 9. Capítulo 10 de Mateo. Los embajadores del rey son comisionados para predicar a Israel. Los discípulos son llamados y enviados a Israel. Por camino de gentiles no vayáis, en camino de samaritanos, ciudad de samaritanos no entréis, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Capítulo 11. Bueno, los discípulos regresan de un largo itinerario de anunciar en Israel que el rey se había hecho presente, el Mesías. Capítulo 11, el mensaje del rey es rechazado por Israel. Esto es lo que recoge Mateo en capítulo 11. Cómo fracasa Israel en atender a aquel mensaje que llevaban los embajadores del rey, los discípulos. No lo aceptaron. El capítulo 12, el rechazo del rey por parte de Israel es consumado. En el capítulo 13, el rey profetiza el curso del reino que ha sido postergado. Habrá una postergación y un largo camino ahora, de ahí en adelante, hasta que el reino y el trono de David sean restaurados en el fin de los tiempos. El capítulo 14 nos narra, entre otras cosas, el martirio del heraldo del rey. Juan el Bautista es decapitado. En el capítulo 15, el rey rechazado busca a los judíos de la periferia de Palestina. Vemos al rey con los discípulos andando, ¿no? Las referencias geográficas constantemente nos muestran que Cristo está en esa lonja, ¿no?, que era Palestina, de 80 kilómetros de ancho
por 240 kilómetros de largo, ¿no? Jesús siempre anda por la periferia, nunca en el centro. En el centro ya hacía 2 años que estaba predicando, ¿no? Bueno, en el capítulo 15 lo vemos ahí por la periferia. Definitivamente por la periferia a partir del capítulo 15. En el capítulo 16, que fue lo último que vimos, el rey rechazado preanuncia su muerte a manos de Israel. Con esto, amigos, vamos a meternos un poco en la lectura del capítulo 16 y 17 del libro de Mateo. Bienvenidos al estudio de Mateo. Bueno, tenía el micrófono muteado. Voy a repetir lo que dije recién. Este terrible pasaje dramático que tenemos allí citado en la introducción de este multimedia de Mateo, donde dice: bienaventurado el que no se escandalice de mí, revela una realidad triste, amarga. Es una realidad que no tiene nada que ver hoy por hoy con la iglesia ni nada por el estilo. Muchas veces se cita este versículo hoy desde los púlpitos, se insta a los cristianos, se les dice a los cristianos: bienaventurado el cristiano que no se avergüence o que no se escandalice de Cristo. Eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Estamos sacando fuera de contexto el pasaje de una manera aberrante. Los principios que aplican para los cristianos son absolutamente diferentes y están en las epístolas de Pablo. Esto lo he dicho muchas veces. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Tenemos que desarrollar una disciplina que nos permita estar constantemente dentro de los parámetros del contexto de las Escrituras. Cuando empezamos a hacer aplicaciones, a alegorizar, a hacer aplicaciones devocionales, y ya nos vamos del texto, ¿no? Ya perdemos la esencia. Ya a partir del momento en el cual uno empieza a hacer paralelos, etcétera, ¿no? No está mal hacerlo, pero hay que hacerlo de una manera muy precisa, ¿no? A medida que uno se va alejando, ¿no?, del texto, de la raíz del texto y de su contexto, ya perdemos totalmente la noción de lo que Cristo o de lo que el apóstol o de lo que el pasaje está enseñando y lo que, por ende, Dios quiere que se aprenda, ¿no? Después de eso, posteriormente a eso, hay un trabajo de interpretación y de aplicación posible o no al tiempo presente. Ahí ya se requiere una gran pericia poder dar una aplicación práctica de pasajes, muchos de los cuales no tienen aplicación, como este de Mateo: bienaventurado el que no se escandalice de mí. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús estaba diciendo esto a la generación de judíos que hacían un escándalo cada vez que Jesucristo decía o daba a entender o discutía con los judíos acerca de que Él era el Mesías.
Y los judíos decían, no, ¿cómo va a ser el Mesías? Un escándalo se armaba, ¿no? No podemos permitirnos perder de vista esta cuestión esencial de por qué Jesús dijo lo que dijo, a quién lo dijo, cómo lo dijo, en qué circunstancias lo dijo. No nos podemos perder. Bueno, permítanme que vaya a la Escritura. Vamos a poner la Biblia. Y en la Biblia vamos a... Bueno, yo ya estaba en Mateo 18, ¿no? Me puse a leer y me fui hasta Mateo 18. Vamos a Mateo 16. Al final de Mateo 16, ya habíamos terminado Mateo 16, casi, ¿no? Pero retomemos desde donde dejamos. El video anterior trataba acerca de que Jesús anunciaba su muerte. Llegamos justo apenas a eso, ¿no? Justo apenas a eso. Hablamos de la declaración de Pedro, etc. Y en el contexto en el cual claramente se da a entender de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías. A ver, entendamos esto en los términos en que Mateo lo está presentando. Esto no es una clase de teología para nosotros en la que entendemos la aplicación que tiene la doctrina del Hijo para la iglesia. No, estamos dentro de Mateo, estamos invitados, lo he dicho varias veces esto, invitados a asistir al teatro de los judíos, en el cual tomamos asiento, ¿no? Como iglesia que no tiene nada que ver con el contexto judío, y escuchamos a Mateo sobre las tablas, sobre el escenario, ¿no? En el teatro judío, si quieren. No tenía un teatro judío, pero bueno, imagínenselo. Esta es la discusión que nosotros venimos a escuchar atentamente para aprender el conflicto de esa época que Mateo le presenta a los judíos. Esta es una discusión entre judíos que se habían convertido a Cristo y entre judíos que rechazaban al rey Mesías. No creían que fuera el Cristo. El Cristo es el Mesías, es un título mesiánico. Aunque el cristianismo se ha apropiado de ese título, ¿no? Debemos entenderlo en su contexto. El Cristo, el Mesías, es el ungido de Dios para Israel. Esto siempre tiene que estar fresco en nuestra mente. No tenemos que empezar a divagar en términos de doctrina de la iglesia cuando estamos observando un contexto puramente judío. Acá nos sentamos en el teatro de los judíos para escuchar una discusión entre judíos, si bien de una parte están los judíos que se convirtieron, que son los apóstoles, con los judíos que no creyeron. ¿Ok? Y en ese sentido debemos entender esto que está acá. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. El Cristo. Esto es fundamental, importantísimo. Título mesiánico del rey de los judíos prometido, el restaurador del trono de David. Decir esto públicamente implicaba un escándalo. ¿Por qué? Porque esto equivalía automáticamente a decir que ese hombre, del cual uno decía que era el Mesías, era Dios. Era el ungido de Dios. Era Dios llegado en las instancias prometidas por los profetas del Antiguo Testamento. Y ese hombre iba a tener grandes consecuencias, terribles consecuencias, si no demostraba, porque era automáticamente aplicarse el título de Dios en la tierra. Entonces decir que ese era el Cristo era decir, bueno, esa persona tiene una gran responsabilidad de demostrar por milagros, señales y un montón de cosas
que lo es, porque si está presumiendo, según la ley judía, era digno de muerte, era una cosa terrible. Bueno, el horno no estaba para bollos, imagínense que acá ya es el final del tercer año de ministerio, la relación entre, no tanto, con los judíos sí estaba muy destruida la relación, e incluso hemos visto que en ocasiones los judíos, el pueblo, intentó matar a Jesús. Imagínense la élite gobernante de Jerusalén en su búsqueda implacable de atraparlo a Cristo en alguna palabra, en algún dicho para arrestarlo y llevarlo y matarlo. Lo terminaron haciendo, ¿no? De todas maneras, porque ese era el objetivo de ellos. Pero bueno, acá estamos en unas instancias delicadísimas, ¿no? Entonces Jesús mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Por qué? ¿Porque no quería morir Jesús? No había problema con esto. Él vino precisamente a dar su vida. Pero había profecías relacionadas con la manera en que ese Mesías iba a ser muerto, y Jesús lo entendía esta expresión, ¿no?, que se nos relata en los evangelios acerca de que aún no había llegado su hora. Había una hora señalada para la muerte de Cristo, y vemos que en las instancias de la muerte en la cruz, Él se entrega como cordero que va al matadero, no hay ningún problema, pero tiene que lidiar durante un par de años en un conflicto terrible con una turba de judíos que querían matarlo. Esta es la realidad. Desde aquel tiempo, nos dice, fíjense qué interesante, desde aquel tiempo, desde ese momento, a partir de esa charla que tiene Jesús en Cesarea de Filipo con los discípulos, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Esto era complicado. Ir a Jerusalén, Jesús evitaba ir a Jerusalén. Y padecer mucho de los ancianos. Terrible. Y de los principales, o de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas. Fíjense que no se salva a nadie. Ahí había una cohesión, un aglutinamiento de las principales élites de poder, como vamos a ver incluso también Pilato, Herodes, estaba todo el combo completo de gobierno que estaban buscando en un momento. Dijeron, nos ponemos de acuerdo y lo matamos, nos sacamos esto de encima. Jesús empezó a decir que era necesario ir a Jerusalén, padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. A partir de este momento. Claro, no faltaba mucho. Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle, ¿no?, diciendo, Señor, ten compasión de ti. O sea, se entendió claramente lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Se entendió claramente. Los discípulos entendieron que Jesús hablaba de que iba a morir y padecer. Ya tenían los antecedentes de Juan el Bautista, que estaba ahí, era una figura fresca, ¿no?, de la sangre derramada por parte de Herodes, lo había decapitado. Era una cosa espantosa. Muerte por decapitación en Palestina de aquella época no había muchas, realmente. Era una cuestión aberrante, y no solamente aberrante, sino la decapitación de una figura profética, porque el pueblo le tenía a Juan el Bautista como profeta. Era terrible la imagen, ¿no? Y esto estaba fresco en la conciencia de los apóstoles. Entonces Pedro comenzó a decirle, no, Señor, ¿cómo? En ninguna manera
te acontezca esto, en ninguna manera. Entonces él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, ¿no? Entonces, a renglón seguido, Jesús le da una lección moral terrible a causa de esta actitud de querer preservar la vida de uno, ¿no? Jesús vino a dar su vida, ¿no? No la vino a rifar entre los fariseos, por eso se cuidaba. Él vino a dar su vida en sacrificio para la redención de los pecadores. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, muchachos, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, a ver, ser un seguidor de Jesucristo en aquel momento entre los judíos tenía un costo altísimo. ¿Por qué? Porque esto implicaba, ya lo hemos visto en capítulo 11 y 12, cómo Jesús fue rechazado en el seno de su propio pueblo y cómo los apóstoles volvieron de un año de predicación por Israel y dijeron: nadie está interesado, nadie está interesado. Había un costo altísimo de ser discípulo de Jesús, seguirlo en esas circunstancias. No nos vayamos por las ramas y busquemos una aplicación devocional en el día de hoy, por favor, porque hay una diferencia abismal. Hay una diferencia abismal. Estamos hablando de discípulos judíos que estaban predicando en Palestina en el año 30 sin el Espíritu Santo morando adentro, en contraste con nosotros que somos la iglesia, que tenemos la morada del Espíritu Santo y se nos ha provisto otro tipo de poder, otro tipo de conciencia, otro tipo de perspectiva. Ellos no tenían ni siquiera el Nuevo Testamento, ¿se entiende? El Nuevo Testamento, mientras que los discípulos predicaban, no existía. Mateo escribe el primer evangelio del Nuevo Testamento en la década del 60, recién. Está bien, Santiago es la epístola más antigua de todas las que se escribieron, la epístola de Santiago, la primera, la más antigua de todas, pero igual se escribe en el 54, 55, si no me estoy equivocando. O sea, 15 años después, ¿no?, de la ascensión de Cristo. Esa fue la primera epístola que después llega a formar parte del Nuevo Testamento. No había escritura, no había nada. Tenían las escrituras del Antiguo Testamento. Era una comunidad judía, eran hebreos, no tenían... Miren, a esta altura los apóstoles, los discípulos, no tenían ni idea de que el plan de Jesucristo, habiendo dejado de lado Israel y habiendo postergado el reino, la idea iba a ser, lo dijo en este capítulo lo dijo: yo edificaré mi iglesia, mi grupo de gente, mi asamblea. Pero fue un esbozo de algo que iba a pasar, todavía faltaba un montón. Aún después de la venida del Espíritu Santo, cuando los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio y los judíos creyeron y todo lo demás, hicieron rancho aparte, hicieron la iglesia, la asamblea, ¿no? Ahí estaba el grupo de los que creen en Cristo, eran todos judíos. Y no tenían ni idea, porque discutieron durante 15 años en Jerusalén si había que ir o no había que ir a los gentiles. Cuando el apóstol Pablo empezó, por la comisión de Dios, a ir a los gentiles, en la iglesia en Jerusalén dijeron: no, ¿qué está haciendo este tipo? Está loco. ¿Cómo va a ir a los gentiles? Entonces el apóstol Pedro y el apóstol Pablo hicieron una reunión especial en la iglesia en Jerusalén. La iglesia estaba dividida. Algunos decían: no, ¿cómo vamos a ir a los gentiles? Bueno, hasta que, por la obra iluminadora del Espíritu Santo, una década después y más,
empezaron a entender de que el plan era ir a los gentiles. Hasta que Pablo incluso tiene que decir en Efesios, capítulo 1, 2, 3, que ahora, dice Pablo escribiendo a Éfeso, Dios está revelando lo concerniente a la iglesia, algo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento y que está siendo revelado ahora, recién. Y que él, como apóstol a la iglesia, está hablando de esta nueva institución que durante más de una década no estaba claro ni siquiera entre los judíos que habían creído en Cristo. ¿De qué iba eso? ¿De qué se trataba? Imagínense lo lejos que estamos de la iglesia partiendo de este contexto. Por eso cuando algunas personas dicen que Mateo le escribe a la iglesia, yo digo, Dios mío, no estamos entendiendo nada si arrancamos así. Estamos en el horno. Aquellos que dicen que la iglesia comienza acá con los discípulos, en la predicación del reino a Israel, no tienen ni idea de lo que están diciendo. Les pido disculpas. Algunos yo sé que me va a escuchar y que tienen esta posición, yo les pido perdón, pero no tienen la más pálida idea de lo que están diciendo. Están mezclando cosas que no se han estudiado seriamente cuando se plantean así que los apóstoles son la iglesia, ¿no? Antes que llegue el Espíritu Santo incluso, afirman esto. Que Judas era el tesorero de la iglesia, que se bautizaban, ¿no? En el bautismo de Jesús, que no tiene nada que ver con el bautismo de la iglesia, que una vez tuvieron la institución de la Cena del Señor, en la última cena de la Pascua, ¿no? La celebraron una sola vez. No, sino, eso es terrible, eso es terrible. Yo les pido que hagamos un esfuerzo para entender Mateo en su contexto. Mateo no habla a la iglesia, creyentes, hermanos, hermanas. Mateo no habla a la iglesia. Traten de ponerse esto en la cabeza. Mateo le habla a los judíos. Hasta que no cambien el chip, Mateo está cerrado. Jesús le dijo a sus discípulos, en un contexto puramente judío, anunciando el reino ahí a los judíos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pablo, en sus epístolas, nos revela una realidad absolutamente diferente a esta. Pablo nos dice que el Espíritu Santo nos apodera o nos empodera o nos guía o nos da lo necesario para que nuestra vida esté centrada en Cristo, pero ya no por una cuestión de renovar las ideas de la mente, que son importantes también. Cristo le está diciendo acá, les está exigiendo a los discípulos que cambien su forma de pensar, que las cosas no van a ser un lecho de rosas, que Israel rechazó el reino y que bajo ningún punto de vista las cosas van a mejorar, todo lo contrario. Jesús dice, yo voy a morir, voy a resucitar al tercer día. Pedro le dice, no, pará, no, sangre, no, derramamiento de sangre, no, ya tuvimos bastante con Juan el Bautista. Jesús le dice, pará. Escucha, vos no estás entendiendo nada, Pedro. Si alguno quiere venir en pos de mí, con esta sarta de asesinos que tenemos acá enfrente nuestro, estos judíos, si alguno quiere seguirme en lo que es el anuncio del reino a Israel, que ya rechazó, si alguno quiere seguir con esto que estoy haciendo, olvídense de que las cosas van a ser fáciles. Niéguense, tomen su cruz y síganme. Esto corresponde a un contexto judío, ¿ok? Después las cosas van a cambiar. Después de la venida del Espíritu Santo, comienza un nuevo régimen ahí. Pero hasta acá, capítulo 16, eso es harina de otro costal. ¿Se entiende? Porque cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá.
y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre, acá está la utilización de este título, que es el título que usa Daniel en capítulo 7. Yo a veces me confundo y cito Daniel 9. No me hagan caso, búsquenlo en la Biblia. Es Daniel 7, donde Daniel habla de este Hijo del Hombre. Es un título para el Mesías. Y acá, hablando entre judíos, hablando del reino, estando predicando el reino, se entienden entre ellos lo que está diciendo. Jesús le dice, el Hijo del Hombre vendrá en gloria, en la gloria de su Padre. Esto es terminología judía. Esto hace referencia a la restauración del trono de David. Con sus ángeles, el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Y entonces, cuando llegue el momento en que el Hijo del Hombre vuelva, regrese, vendrá, entonces, hay un condicionamiento acá, pagará a cada uno conforme a sus obras. Está hablando en términos mesiánicos, está hablando de la recompensa que iban a tener los apóstoles en este ambiente totalmente hostil contra Cristo y contra ellos, del cual no podían zafar, tenían que tener un cambio de mentalidad. Es lo que Cristo les pide a ellos en ese momento. Más adelante, miren, a ver si puedo reforzar esta idea. Jesús les dice, en la última cena, le dice, miren, muchachos, hay cosas que yo les quisiera decir. Las cosas van a cambiar. No los voy a dejar huérfanos. Yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Ustedes no entienden nada ahora. Pero hay cosas que yo... Tengo muchas cosas que tendría que decirles, que todavía ustedes no las pueden sobrellevar. No las van a entender, no las van a poder discernir, no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, olvídense, las cosas van a cambiar. Su perspectiva va a cambiar, de a poco fue cambiando, lo vemos en el desarrollo del libro de Hechos, capítulo 1 al 15. Pasan muchos años entre Hechos 1 a Hechos 15. Muchos años pasan. Hay que estudiarlos. Jesús le dice, las cosas van a cambiar. No los voy a dejar huérfanos, voy a enviar el Espíritu Santo, el Paracletos. Uno que esté con vosotros al lado. Uno igual que esté con vosotros al lado. Yo me voy, pero Él va a estar con ustedes. Va a ser otro igual a mí, en poder, me está hablando, ¿no? En esencia. El Espíritu Santo. Las cosas iban a cambiar. Pero en Mateo 16, las cosas son como son. No podemos salir de Mateo 16 a hacer aplicaciones que tengan que ver con la iglesia, porque no es el contexto de la iglesia. Esto debe entenderse estrictamente dentro de los límites del momento en el cual están los judíos. Jesús en Cesarea de Filipo, Jesús le dice, ¿qué dice la gente acá que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen que Elías, profetas, Jeremías. ¿Ustedes quién piensan que soy yo? Pedro le dice, olvídate, vos sos el Hijo del Dios viviente, vos sos el Cristo. Jesús le dice, bien Pedro, bienaventurado, porque esto te lo reveló el Padre. Yo también te agrego una cosa, que sobre esa declaración yo voy a edificar mi iglesia. Lo deja ahí, la deja picando en el área chica. Todavía Pedro no tiene ni idea de lo que eso significa acerca de la iglesia. Jesús se la deja picando ahí en el área chica y Pedro está afuera de la cancha. Todavía no se puso ni los botines, ni tiene idea de qué juega en el partido.
Pero Jesús se la dejó picando ahí. Y en este contexto Jesús les dice que va a morir, les dice que va a resucitar, pero dice, no, pará. Jesús le dice, no, pero vos no estás entendiendo nada. Es más, en tu figura veo a Satanás. Lo veo a Satanás interfiriendo en los planes, ¿no? Acá hay un precio de pagar. En el contexto judío, no nos salgamos de lo que tiene que pagar el creyente para ser fiel a Cristo. No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver. Y está asegurada la provisión del Espíritu Santo para el poder que necesita el creyente para vivir la vida cristiana. Pero eso es harina de otro costal. Esas son las epístolas de Pablo. No me canso de repetir esto. Entonces Jesús, en términos mesiánicos, le dice, muchachos, el Hijo del Hombre vendrá. Tranquilo, paciencia. Este no es el momento de la restauración del trono de David, pero va a venir. Voy a venir la gloria del Padre con los ángeles y entonces cada uno tendrá lo que merece. Acá hay una cuestión retributiva, terrible, El pago retributivo es algo característico del trato entre Dios e Israel. Dios a Israel le reveló muchísimo, le dio un privilegio inmenso que no merecía como ningún otro, pero Dios exigió de Israel, especialmente de esta generación de la cual hemos hablado, esta generación de judíos que representaba judicialmente a toda la nación judía, esta generación que rechazó a Cristo iba a tener unas consecuencias terribles y las tuvo en el año 70, ¿no? Jesús lo predijo en Mateo 25, 24 y 25 ya vamos a llegar. Pero esta cuestión de la retribución divina en los términos de Israel es muy frecuente, Esto no es un lenguaje que esté dentro de el trato con la iglesia. Esto es totalmente, el trato con la iglesia es totalmente diferente y no se habla en términos retributivos en la relación que Cristo tiene con la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Mientras que Israel era una institución falible en cuanto a en la instancia de aceptar o rechazar el reino. No podríamos parar nunca si empezamos a enumerar las diferencias y los contrastes entre la institución de Israel y la institución de la iglesia. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuanto más profundizás en la escritura, más claro y más evidente se hace. Y más distancia hay entre estas dos instituciones. Entonces hay un tiempo programado para el cual Jesús pagará a cada uno conforme a sus obras. Es futuro, vendrá en gloria. Pero Jesús acá agrega algo interesante. Dice, fíjense, qué picardía. De cierto os digo que hay aquí algunos que... Esta versión, yo estoy acostumbrado a la otra versión. De cierto os digo, vamos a leer lo que dice acá, ¿no? Esta versión. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, está hablando a ellos, están en privado, el grupo de los apóstoles, está claro. Dice que no gustarán la muerte, claramente que no van a morir antes que, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Oh, ¿cómo es eso? Esta expresión podría ser mejor. Esta expresión, viniendo en su reino, no tiene que ser literal. Podría ser mejor. De hecho, hay versiones que traducen diferente esta parte de la oración, en Mateo 16, 28, y está bueno. Yo acá tengo, no sé, una docena de Biblias, ¿no? Y hay algunas traducciones más interesantes que creo que se adecúan más al contexto. ¿Por qué? Jesús está prometiéndole a algunos de los que están ahí que no van a morir sin antes ver al Hijo en gloria, en una gloria nivel reino.
¿Y cómo puede ser eso si el reino está postergado? Si de hecho Jesucristo fue rechazado y fue muerto y crucificado. ¿A qué se refiere? ¿A la entrada triunfal? Si en la entrada triunfal estaban los que decían gloria, que ha venido, y del otro lado estaban los fariseos y los saduceos diciendo, dile a los discípulos que se callen, que no digan eso. Estaba dividido ahí todo. Jesús entra en Jerusalén, en esas instancias de la entrada triunfal, y hace un escándalo en el templo, los purifica, vamos a decir, ¿no? Vuelca las mesas de nuevo, otra vez, al final de su ministerio. Al principio había sido una purificación, al final también otra vez. Pero, a ver, al otro día estaban todos ahí los muchachos con las mesas del cambio de moneda, con el exchange, estaban ahí haciendo la moneda, olvídate, no cambió nada. ¿A qué se refiere esta cuestión enigmática en la cual Jesús le promete a algunos que no iban a morir, sino que iban a ver al Hijo del Hombre, otra vez este título mesiánico, viniendo en su reino? Bueno, no la voy a hacer más larga. La respuesta a esto está en el capítulo 17, cuando sigue. Si usted tiene la Biblia, sigan leyendo el 17.1. Dice, después de 6 días, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, sus hermanos, y los llevó aparte. ¿Qué expresión, Los llevó aparte a un monte alto. Jesús le había dicho, algunos de ustedes no van a morir sin antes ver la gloria del Hijo. Bueno, se llevó a estos 3 a un monte alto aparte. Y dice la Escritura, y se transfiguró. ¿Saben qué significa la palabra transfiguró en griego? Se transformó delante de ellos. Y su rostro resplandeció como el sol. Se me pone la piel de gallina, la piel de pollo se me pone. Yo cuando lo abrace al maestro, su rostro resplandeció como el sol. ¿Saben lo que? ¿Se imaginan lo que es tocar esos hombros, esa espalda, abrazar eso? Su vestidura se hizo blanca como la luz. Miren, la selección de las palabras que puso Mateo acá, inspirado por el Espíritu Santo, son una delicia. Yo me he tomado el tiempo para estudiar en el griego cada una de estas expresiones. Son una locura. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, nada menos. O sea, estos 3 apóstoles no tenían la más pálida idea cómo eran físicamente Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque habían vivido siglos antes. No había foto de Moisés y Elías, no había ningún videíto, no había ninguna escultura, no había nada, ningún alto relieve, bajo relieve, nada, no había nada. Pero Dios les dio la habilidad en ese momento de entender que estaban ante Moisés y Elías, glorificados. Aparecieron ahí, junto con Jesús, en esa escena maravillosa, que ahora, cuando termine de leerle esto, les voy a poner una escena hecha con inteligencia artificial que se van a quedar alucinados. Pero vamos a terminar de leerlo primero. Se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Entonces, respondiendo Pedro siempre tiene que hablar, Pedro. Dijo Jesús, Señor, bueno es que nos quedemos aquí, si quieres, y hagamos aquí 3 tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Otro pasaje paralelo nos dice que Pedro no sabía ni lo que decía por el miedo que le vino, por el terror que tenía, no sabía ni lo que decía.
Hay un fenómeno psicológico que lo explica. Mientras él aún hablaba, Pedro, una nube resplandeciente los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, a él oíd. ¿Para quién fue esta voz? ¿Para Moisés y Elías? No, si Moisés y Elías ya estaban en la gloria, olvídate. Moisés y Elías sabían perfectamente quién era ese. Estas palabras fueron para los 3 discípulos. Esta escena se montó para mostrarle a estos discípulos, a algunos de los discípulos, como había dicho en el capítulo anterior, que iban a ver la gloria antes de morir. Antes de morir iban a ver la gloria del reino del Hijo. ¿Quién era realmente? Nunca en los 3 años de ministerio se lo ve a Jesucristo de esta forma. Jamás hay algo ni parecido que nos podamos imaginar de lo que nos dice la Biblia en cuanto a esta escena de Cristo glorificado así. Bueno, el Padre habla desde la nube, desde la gloria. Le dice a los discípulos: este es mi Hijo amado, a él oí. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre su rostro y temieron en gran manera. Entonces Jesús vino y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Había pasado la visión. ¿Qué visión? Única en los 3 años de ministerio de Cristo. Ni siquiera en el momento de su ascensión hay una presencia de gloria tan manifiesta. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: atención, no digáis la visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y después hay una charla que vamos a leer más adelante sobre otro tema, ¿no? Mientras van bajando la montaña, van charlando. Bueno, en fin. Amigos, hasta aquí llegamos. Les voy a poner bueno, hoy no tocamos el manual bíblico de Unger, no importa, estamos en la escritura, ¿no? Me gustaría ahora, esto no, esto. Les voy a poner ahora Did you know that Jesus was hiding his true form all along? In Matthew 17, Jesus is transfigured in front of Peter, James, and John. His glorious, heavenly form is revealed before them in epic splendor. As Peter, James, and John summited the hill, a bright light emerged from Jesus. The brightness was piercing, and his face shone like the rising sun. It was as if for a moment his humanity was shed, and the essence of his deity shone through the cracks. Emerging from the light were Moses and Elijah. They bowed before Jesus in worship. Peter foolishly suggested that they build temples to host these 3 heroes of God. But as Peter was speaking, a bright light consumed him and the others completely. A cloud of holy radiance swirled around them like a tempest. Peter shrunk on the floor into a fetal position, covering his eyes from the light. A voice, like thunder, boomed from the clouds saying, "This is my beloved Son. Hear him, and only him." Then the light disappeared. The disciples opened their eyes to see Jesus standing alone on top of that hill, without his radiance, but equally holy. The miracle wasn't the transfiguration. It was that he could keep his glory contained at all. Peter learned a terrifying lesson that day. It is impossible to contain the Lord of Lords.
Bueno, amigos, qué maravilla, qué maravilla. Nos vemos la próxima, amigos. Cuídense.